Vídeo 5 de 365 y hoy voy a hablar sobre el consumismo y el materialismo. Es una de las preguntas que me han hecho más veces a lo largo de mi carrera, ¿no? ¿Qué pienso sobre el hecho de comprarse cosas? ¿Qué pienso sobre el materialismo, sobre el consumismo? Que viene muy relacionado con la pregunta que contesté el otro día sobre el hecho de gastar demasiado. Poseer cosas de por sí no tiene nada de malo, es algo realmente humano, ¿no? Necesitamos bienes para poder sentirnos bien con ciertas cosas, para poder vivir más cómodamente, para tener de vez en cuando algún lujo, alguna gratificación, algún premio, algún capricho, que creo que no hacen daño de por sí. Lo que hace daño es la relación que tenemos antes, durante y después con esas cosas, con esos bienes materiales. Y es ahí donde ese consumismo y ese materialismo se vuelve pernicioso, se vuelve peligroso. La secuencia tóxica que más se observa, que es la que viví yo también en su momento, porque yo no nací no siendo consumista como no soy ahora. Todo al contrario, durante la mayor parte de mi vida, hasta los 26, 25, 26 años, si algo me jodía era no poder comprarme todo aquello que quería comprarme. Entonces establecía una relación primero, no solo de necesidad, sino también de deseo con ciertas cosas. Después, una fase en la que yo intentaba hacer lo posible para conseguirlas, fuese ahorrar, fuese trabajar más, fuese vender alguna cosa para poder tener dinero y poder comprármela. Luego, una vez la tenía una primera etapa de exploración donde intentaba averiguar cómo sacarle todo aquello que yo creía que iba a conseguir una vez lo consiguiese esa cosa. Y después una fase posterior donde me sobrevenía el desencanto, donde me sentía mal por haber deseado algo que al final no había cumplido con mis expectativas y entonces me sentía culpable por haber gastado tanto, pero como la culpabilidad por haber gastado tanto y por haber gastado en algo que finalmente no había dado la talla. Pero como al final tenía una opción adicional a la culpabilidad, que era la de echar la culpa a esa cosa que me había comprado y no había cumplido con su cometido, pues prefería darle la culpa al objeto en lugar de darme la culpa a mí. Y entonces llegaba a la conclusión de que no era por mi culpa, ni muchísimo menos. Yo iba bien. Lo que pasa es que esa cosa no era lo suficientemente buena como para hacerme sentir lo suficientemente bien, como para cumplir con mi expectativa en la fase inicial de deseo y necesidad. Entonces, lo que hacía era ir a por otra cosa más, a por otro objeto, a por otro bien, a por otra cosa, en mi opinión, más buena, que normalmente más buena suele ser igual a más cara o más difícil de conseguir, y entonces volví a entrar en ese bucle que se perpetuaba constantemente. Deseo, necesidad, intento de conseguir esa cosa, consecución de la cosa, exploración, desencanto o decepción, por decirlo así, culpar a esa cosa y luego buscar otra. Y así empezar el ciclo de nuevo. Tardé mucho tiempo y gasté mucho dinero hasta que descubrí, o hasta que acepté, mejor dicho, la idea de que no era culpa de las cosas, sino culpa mía que me había metido solo en ese laberinto, en esa carrera de la rata. Entonces hubo un día, un momento en el que rechacé firmemente pues ese deshacerme con la vida de una forma tan consumista y tan materialista y empecé a contemplar la posibilidad de que realmente mi bienestar y mi felicidad no dependía de cuántas cosas y de cuán caras eran esas cosas que yo podía conseguir, sino que tendría que estar eso por otro lado. Sin embargo, sí que había cosas que no me decepcionaban. Por ejemplo, el consumo de arte no me decepcionaba nunca. Comprarme un disco de música, comprar libros, era algo que rompía ese bucle. Porque yo
Lo quería leerme, por ejemplo, un libro, lo conseguía, lo leía, lo disfrutaba y cuando lo terminaba decía, cara, hay que comprar más bueno. Y luego me quedaba con ese libro, lo ponía en mi biblioteca particular, en mi librería y decía, "Bah, genial, ha valido la pena". Y entonces ya no había ese bucle en el que decía, a por otra cosa y más caro. Porque yo también me di cuenta de que cuanto más cara era la cosa, mayor era mi decepción, mayor la culpabilidad inicial que yo sentía y después, por lo tanto, para compensarla, mayor era mi rabia a la hora de culpar a esa cosa por no haberme hecho sentir satisfecho. Por eso es tan delicado o difícil decirle a alguien que no ha pasado por ese tramo de vida consumista que no tiene que ser consumista. Y por eso es un terreno en el que no me suelo meter demasiado, porque es difícil dar un consejo general. Porque decirle a alguien que no sea consumista, cuando no ha pasado por esa fase consumista, casi que te haga caso depende de un acto de fe, de confianza absoluta por su parte y decir, bueno, si me lo dice Joan, le voy a hacer caso y ya está, cosa que no suele pasar. Primero hay que pasar por una fase consumista y luego hay que descubrir el engaño. Luego hay que descubrir la falsa promesa de que es que la felicidad se encuentra detrás de la obtención de bienes, de cosas. Es entonces cuando te das cuenta de la mentira del consumismo. Y es entonces cuando empiezas a gastar con más cabeza y también, ¿por qué no decirlo así?, con más corazón. Y no se trata, como he dicho ya, de rechazar la adquisición de bienes, sino se trata de no poner encima de esas cosas y de esos bienes una expectativa para que rellene huecos para los que no están hechas esas cosas. ¿Vale? No hay un solo bien material que consiga hacer feliz a una persona. Eso no funciona. No funciona así. Y como he dicho, no quiere decir que no se puedan comprar cosas, pero se tienen que comprar con plena conciencia. Yo, por ejemplo, lo único que yo acumulo son libros, música, arte. Es lo único que yo acumulo. Y cuando entro en contacto con esos bienes, siento un bienestar, un placer. Pero seguiría siendo feliz si no lo tuviese. Esa es la clave real de todo esto. Me podrían despojar de todas estas cosas. Lo lamentaría, lo sentiría, pero seguiría siendo feliz. Esta es una de las patas de la mesa que siempre cojean. Que siempre cojean. Si sencillamente compramos demasiado. Compramos demasiado. Y como nos metemos en ese bucle de seguir buscando cosas más caras que realmente sí den la talla, nos vemos obligados a trabajar quizá más o incluso a endeudarnos. Nos sentimos peor y más presión, por decirlo de esta forma, ponemos encima de las cosas que estamos a punto de conseguir. Y entonces nos vemos de repente esclavizados por nuestro ímpetu consumista y por la esperanza que tenemos y por la expectativa que tenemos sobre las cosas que aún no tenemos pero que queremos tener en algún momento. Y ese bucle sí que es difícil de romper. Pero basta simplemente con mirar un poco atrás a la vida y recordar todas aquellas veces que tuvimos esa especie de ilusión, ¿no? Es decir, cuando tenga esto, el círculo se cerrará y estaré bien, y estaré contento, y estaré satisfecho. Y es algo que disfrutaré continuamente todo el tiempo para ver que no fue así prácticamente en ninguno de los casos. Yo he visto situaciones y experiencias en personas con esta temática verdaderamente alucinantes. Recuerdo un caso muy cercano a mí de un hombre que iba loco por comprarse un coche en concreto. Y eso que él ya tenía un muy buen coche. Y hizo una serie de cosas con el trabajo, se propuso un plan de ahorro y esto y lo otro. Y finalmente
consiguió ese coche. Yo recuerdo que a los 2 o 3 días le pillé configurándose otro coche diferente, nuevo. Y le dije, ¿qué estás haciendo? Y me decía, estoy configurando aquí un coche nuevo y tal. Y yo, pero si el otro está calentito, si el otro tiene 3 días, no hace más. Y dice, ya, pero es que me he dado cuenta de que me hace más ilusión pensar que lo voy a tener que tenerlo en sí. Eso es un mal consumir. Eso es ser un mal consumista. Y hay que ser, por decirlo así, un buen consumista. Pensar bien en qué invertimos y en qué gastamos nuestro dinero. Esto no quiere decir que vayamos a aceptar siempre, pero sí hay que predisponerse a hacer un buen pensamiento cada vez que vayamos a gastar dinero en cosas. Que luego ya podríamos hablar de si es mejor o no, que yo creo que sí, gastar en experiencias. Pero está claro que necesitamos también cosas. Y yo, por ejemplo, cuando veo mi biblioteca y rescato algún libro o releo algún libro o cuando puedo dejar un libro a alguien, es algo que me provoca un placer y me deja un regusto buenísimo en la boca. Y en otras fases de mi vida era el peor, el peor de los consumistas. Siempre estaba pensando, ay, cuando tenga eso, verás tú, todo irá bien. Y luego lo cogía y lo intentaba usar y intentaba disfrutar de ello y no pasaba ni un día hasta que ya empezaba a sentirme mal por haberme gastado dinero en una cosa que al fin y al cabo no necesitaba en absoluto. Y lo único que había hecho había sido poner encima de esa cosa una presión injusta, una expectativa, una idealización que era realmente muy difícil de, de cumplir, de completar. Así que la conclusión no es tal. No puedo deciros aquí ahora mismo que seáis, que no seáis consumistas. Tampoco puedo venir aquí y deciros, sed muy consumistas durante el tiempo suficiente a tope. Y veréis como al final detrás de eso no hay nada. Y entonces es cuando entenderéis realmente que el consumismo es negativo, es malo, que no da nada, que no lleva a ninguna parte y que lo que hace sobre todo es esclavizarte y meterte en ese bucle que cada vez va a ser más caro de mantener. No puedo decir eso porque os gastaríais seguramente mucho dinero a lo largo de mucho tiempo. Yo tuve que gastar mucha pasta, tuve que verme sin un pago, tuve que verme prácticamente sin dinero para darme cuenta de ese gran engaño y de lo mal que iba. Fue solo entonces cuando me dije, ¿y cómo sería vivir sin desear todas estas cosas? ¿O qué sería, cómo sería vivir pensándose muy bien en lo que gasto el dinero y teniendo las mínimas cosas posibles? O teniendo solo cosas que realmente disfrute de verdad. Y me di cuenta de que se vivía muchísimo mejor. Pero si me lo hubiesen dicho antes de ser consumista, no habría hecho ni puto caso. Seguro. Hubiese pensado, claro, esto lo dices tú, que te puedes gastar dinero. Y estás hasta los cojones de comprarte cosas. No hubiese querido escuchar, aunque el consejo estuviese más que razonado y fuese más que verdadero. Así que sirva este vídeo para reconsiderar, o por lo menos que sirva para darse cuenta de que quizá si alguno de vosotros está en un punto consumista, pueda entender, pueda ver, pueda vislumbrar que es cierto aquello de que el consumismo no es la vía y que las cosas en sí, aunque no sean malas, de forma propia, sí que pueden dejar esa falsa ilusión de que se van a llenar huecos que las cosas no pueden llenar. Y que vale la pena dedicarle un buen pensamiento a todo esto y después sencillamente contemplar la posibilidad de vivir de otra manera. Porque lo que yo me he encontrado a lo largo de mi carrera profesional, ayudando a gente a ahorrar, es lo que he dicho ya, que gastamos demasiado y que realmente podríamos vivir con menos cosas. Y eso nos permitiría una libertad de movimiento increíble. Y recuerdo para terminar el caso de un chico que se
que se había visto envuelto de repente en una situación en la que se veía forzado a trabajar muchísimo, muchísimo, un montón de horas para poder pagar su estilo de vida. Cuando arreglamos todo eso, que nos llevó bastante tiempo, porque hubo que negociar muchas cosas, hubo que vender muchas cosas y hubo que reformular básicamente toda la estructura de su vida, se dio cuenta de que no tenía por qué ganar tanto para vivir cómodamente. Y recuerdo muy bien el día en el que conecté con él a través de videollamada y él me dijo, Joan, me ha salido un trabajo en el que me van a pagar unos 600, 700 euros menos de lo que cobro ahora. Pero es que ahora con el estilo de vida nuevo que tengo, es que me puedo permitir irme a ese trabajo que me hace más ilusión, que me da más tiempo libre, que me da más tiempo libre, que está más cerca de casa, que voy a poder ir andando a ese trabajo y del trabajo a casa. Y ahora lo puedo hacer porque he bajado mi estilo de vida. Y se dio cuenta de que eso era mucho mejor que todo lo demás. Que a fin de cuentas, ¿para qué quería tantas cosas? Si no podía, si no tenía tiempo para disfrutarlas, si no tenía tan siquiera energía para usarlas. Y él tuvo la suerte de darse cuenta del engaño y poder obrar en consecuencia y elegir esta vez sí muchísimo mejor. Nada más. 5 de 365. Ya estamos ahí. Nos vemos mañana. Paz.